Decíamos la semana pasada que no es suficiente con decir que soy cristiano. No es suficiente con profesar nuestra fe de los labios hacia afuera, ya que nuestras obras son las que evidencian si nuestra fe es real o no. Nosotros lamentablemente siempre o la mayoría de las veces nos dejamos llevar por aquello que los hombres pronuncian de sus labios para afuera y prestamos muy poca atención en la manera en cómo viven los hombres. Nosotros decimos, aquel es cristiano, aquella es cristiana por lo que dice de sí misma. Pero nosotros tomamos muy poco en cuenta cómo viven, cómo se comportan en el hogar, cómo son en su servicio al Señor, cómo reaccionan cuando son corregidos, cuando son amonestados, cuando toman decisiones. Nuestras obras son las que demuestran si nuestra fe es verdadera o no. No es suficiente decirlo con nuestros labios. Nuestras obras se encargarán de probar si nuestra fe es verdadera o no. Santiago en su carta nos dice que la fe sin obras es muerta. Y para aquellos que dicen que es suficiente decir que creo en Dios, Santiago les dice, también los demonios creen y tiemblan. Una fe sin obras no sirve para nada, absolutamente para nada. Podrás con tus palabras impresionar a los hombres, pero delante de Dios el juicio ya ha sido emitido. Es cierto que somos salvados por gracia por medio de la fe, es cierto. Pero también es cierto que esta fe no viene sola. Santiago no concibe a hombres y mujeres que con sus labios profesan una cosa y con sus vidas otra. Eso no lo concibe. De hecho, ningún cristiano verdadero debería concebir eso. Y la semana pasada comenzamos a ver cómo Santiago les quita la máscara a aquellos hombres ricos en medio de la congregación, los cuales, según lo que podemos leer, todo indica que profesaban también fe en Cristo, pero que con sus obras demostraban que eran hijos de Satanás. Santiago confronta duramente a estos hipócritas en medio de la congregación que decían tener al Dios de Israel como su Dios, pero realmente tenían al dinero como su Dios. Estos servían a las riquezas, estos confiaban en las riquezas y su paz venía de las riquezas acumuladas. Y Santiago en estos versículos que comenzamos a estudiar la semana pasada destaca 4 pecados en estos hombres que precipitaban el severo juicio pronunciado contra ellos. ¿Cuáles eran? 1. Su riqueza fue acumulada de manera inútil. 2. Su riqueza fue ganada de manera injusta. 3. Su riqueza fue gastada en placeres. 4. Su riqueza fue adquirida despiadadamente. Santiago dice, estos son los 4 pecados en estos hombres que precipitan el juicio sobre ellos. Leamos Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, nuestro texto de la semana pasada, y hoy me encargaré de exponer la segunda y última parte. Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice Santiago, vamos ahora, recordarán lo que significa esta expresión, presten atención, es una exhortación y dice, llorad y aullad. ¿Por qué debían llorar y aullar? Por las miserias que os vendrán. Verso 2, vuestras riquezas están podridas, hablando de los alimentos que acumulaban. Vuestras ropas están comidas de polilla, aquellas túnicas con joyas que inclusive servían como herencia, con la cual también se medían las riquezas. Verso 3, vuestro oro y plata están enmohecidos, lo que ellos pensaban que era indestructible, y su moho, Santiago lo grafica, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Verso 4 en adelante, nuestro sermón de hoy. He aquí, dice Santiago, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras.
el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él nos hace resistencia. Amén. Sin duda alguna, estas palabras de juicios pronunciadas aquí por Santiago son las palabras más fuertes que encontramos en esta carta. Santiago encarna a los profetas aquí, como veíamos la semana pasada. Y así como Cristo no se dirigía de la misma manera a los 12 como se dirigía a los falsos maestros de su época, Santiago exhorta a los hermanos en Cristo de una manera y a estos falsos cristianos los exhorta de otra. No olviden aquí que Santiago en esta carta está dando prueba tras prueba, para probar cómo luce la fe verdadera. Santiago dice, así luce la fe real. Así se comporta un verdadero creyente y así se comporta un hipócrita en la fe. Él está dando prueba tras prueba. Y Santiago ahora nos enseña aquí que la manera en cómo tú ves el dinero, que la manera en cómo ves los bienes materiales, la manera como te relacionas con el dinero, que la manera como te relacionas con los bienes materiales dice mucho acerca de tu fe. No olvides, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dime dónde está tu tesoro y sabremos realmente cuál es el objeto de tu adoración. Si es Dios o si es el dinero. Y creemos por la misma carta de Santiago que estos ricos que son confrontados aquí en el capítulo 5, a los cuales, como veremos, Santiago los señala por oprimir a los hermanos pobres, creemos por la misma carta que estos ricos del capítulo 5 son los mismos del capítulo 2 de la carta de Santiago. Vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 1 al 7. Santiago en el capítulo 5 está señalando duramente a aquellos ricos que oprimían a los pobres en medio de la congregación. Y estos mismos son los del capítulo 2, solo que ahora Santiago desarrolla un poco más lo que él presentó en el capítulo 2. Y dice Santiago 2, del 1 al 7, lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, una de las cosas que Santiago le dice en el capítulo 5 que poseían esto, que acumulaban oro y plata, ¿se acuerdan? Y le dice, y con ropa espléndida, ¿se acuerdan que esta era otra de las maneras en las que se evidenciaba la riqueza en el mundo antiguo? Y dice, y con ropa espléndida, y también entró un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, no dice, y al hermano de ropa espléndida. Dice, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Verso 5 de Santiago 2. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Miren esto. No os oprimen los ricos, que es lo que Santiago está señalando en el capítulo 5, verso 4. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Como veremos en el capítulo 5, esto también los hacían, o sea, son los mismos. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Estos eran ricos impíos. Y estos mismos son los que tenemos en el 5, oprimiendo a los hermanos. Estos ricos opresores no solo eran culpables de acumular incorrectamente sus riquezas, sino que también aquí se les señala que habían adquirido estas riquezas de forma incorrecta.
No solo se les señala que eran acumuladores de esas riquezas y que iban a dar cuenta por ello, sino también se les señala cómo adquirieron esa riqueza. En lugar de estos ricos, en la carta, en lugar de ser generosos con los pobres, como lo ordenan las Escrituras, lo que hacían era explotar a los pobres. Estos se habían quedado con el jornal de los obreros. Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 5 de la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y esta expresión aquí, he aquí, el tiempo perfecto del verbo aquí, que se traduce con la frase, sugiere que los ricos opresores se quedaban al menos con una parte del pago de sus obreros. No era simplemente que demoraban en pagarle, sino que se quedaban con una parte de ellos. Y esto lo voy a desarrollar más adelante. Los jornaleros, para los que no lo saben, eran parte esencial de la economía agraria de Israel. Y quitarles parte del salario a estos jornaleros estaba estrictamente prohibido por la ley en el Antiguo Testamento. Vayamos a Levítico, uno de los primeros 5 libros de la Biblia, Levítico 19. Levítico 19, versículo 13. Miren lo que dice la Escritura. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retenderás el salario de ¿quién? Del jornalero en tu casa hasta la mañana. Era una violación directa a la ley lo que estos hombres estaban haciendo. Los jornaleros eran parte esencial de la economía agraria de Israel. De hecho, los jornaleros no tenían una fuente estable de ingresos. No la tenían. Los pobres jornaleros más bien dependían del pago diario para alimentar y abrigar a sus familias. Estas eran personas que vivían bajo el día a día. Ellos dependían de cada dinero que le entraba cada día, valga la redundancia, para poder llevar alimento a la casa y cuidado a sus familias. Y estos, aún sabiendo que los jornaleros necesitaban de este dinero, el cual habían trabajado para alimentar a sus hijos y a sus esposas, demoraban en pagarles, y se quedaban con una parte. En la economía de Israel habían personas que estaban allí en una plaza comercial, así se le llamaba la plaza comercial. Y allí se iban los jornaleros a dicha plaza. Y todas las mañanas iban a la plaza comercial donde estaba el mercado de la viña. Y esperaban que alguien viniera a contratarlos por un día. Esa era la idea. Ellos se iban a la plaza comercial. En dicha plaza comercial estaban los jornaleros y ellos se quedaban allí, iban a ir todos los días a esperar que alguien llegara y los contratara por día. Esa era la dinámica. Luego, ellos trabajaban por un sueldo que se acordaba entre el jornalero y el patrón, vamos a decirlo así. Pero ese sueldo se acordaba diario, por día. Diario ellos necesitaban recibir un pago. Era lo que en el Antiguo Testamento se les llamaba los jornaleros de un día. Así se les llamaba. Pastor, ¿de dónde usted sacó eso? Vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Y veamos que esto era algo normal en la cultura de Israel. Los jornaleros eran sumamente necesarios para la economía agraria en Israel. Dice Mateo 20, del 1 al 2. Y tenemos una parábola.
Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, ¿a qué? A contratar obreros para su viña. Esto se hacía cada mañana en la plaza comercial. Y dice el verso 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario, ¿qué? Al día, los envió a su viña. Eran los jornaleros de un día, así se les llamaba. Acordaban un pago y el patrón se comprometía a ello. Al final del día, ese patrón tenía que pagarle a ese jornalero lo mismo que habían acordado en la mañana, para que ese jornalero pobre que dependía de ese ingreso pudiera llevar alimento a sus familias. Esto era algo normal en medio de ellos. Ahí no se podía emplear gente todo un año. Solo se hacía en la época de plantar y en el tiempo de la cosecha que pasaban estas cosas. Y por lo tanto los jornaleros diarios eran parte de la economía de Israel. Y hay algo aquí grave, y esa es la parte fuerte con Santiago acá. Y es que estos ricos e impíos se les dice, estas personas trabajan para ustedes. Estos jornaleros trabajan para ustedes. Ellos trabajan duramente y ustedes por fraude no les han pagado lo que les deben. Es lo que han hecho ustedes. Y el verbo aquí en el versículo 4 de Santiago 5, volvamos allí, cuando dice el texto, por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ese verbo aquí, esa palabra significa es retener por fraude. No solo indica tardanza, sino que se rehusaban a pagar lo que debían. Y de esa manera se iban haciendo ricos a través del trabajo del otro. Y de nuevo Santiago empieza a graficar elementos acá. Miremos más adelante en el verso 4, al final, y dice, y los clamores, dice aquí clama el jornal de los obreros. Clama el jornal, ese es el sueldo. Y Santiago lo grafica. Santiago dice que el sueldo mismo clama a Dios. Y esto es muy común en la Biblia, ver cómo se grafican elementos. Hay un momento en el Antiguo Testamento donde la Biblia nos dice que la sangre de Abel clama al cielo por justicia. Se grafica. Y esto es lo que Santiago está haciendo aquí. Está diciendo que el clamor de estos hombres está llegando a los oídos de Dios. Mira lo que dice la parte final del verso 4. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El clamor de estos hombres ha llegado al Señor. Ellos han clamado constantemente y el Señor ha oído a su pueblo. Es interesante que Santiago añade una palabra aquí. Y es que esta palabra ha llegado, este clamor ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y la palabra griega que se usa aquí para Señor de los ejércitos, esta frase describe a Dios como el comandante de los ejércitos del cielo. Y Santiago dice, tiemblen, porque este clamor no ha llegado a los oídos de cualquiera, sino ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El que un día emitirá su juicio juntos con sus ángeles. Él traerá juicio sobre ustedes. A Él ha llegado el clamor. Miren, yo no sé si ustedes cuando pequeños, que tenían diferencias con sus hermanos, uno de ellos decía, le voy a decir a fulano. Pero dependiendo a quién le decía, podía meter un fuerte miedo hacia ti o no. Por ejemplo, cuando me cuidaba mi abuela y mi hermana decía, le voy a decir a mi abuelita lo que me hiciste. Yo, dile. Porque yo sabía que mi abuela lo que me iba a decir unas cuantas cosillas. Pero que dijera, le voy a decir a mi papá, y está ahí, él sabe. Uy, a mí me daba miedo. Si nos da temor cuando un hombre terrenal va a emitir disciplina sobre nosotros, ¿cuánto más
que aquel que va a extender su vara de juicio sea el Señor de los ejércitos, del ejército del cielo, de quien los demonios tiemblan. Imagínate tú. Él, les dice Santiago, Él ha escuchado el clamor de su pueblo y Él ejecutará su juicio. Es el Señor de los ejércitos del cielo es que escucha el clamor de los jornaleros. Prepárense, les dice Santiago, para el juicio aterrador que les viene. Verso 5 de Santiago 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Estos habían acumulado sus riquezas, habían robado al pobre, pero también sus riquezas eran gastadas en placeres. No eran invertidas correctamente. No, eran acumuladas. Y lo que sacaban de allí era gastado en placeres pecaminosos. El texto dice, habéis vivido en placeres. Y esta palabra se refiere a vivir en lujos extravagantes. Y la pregunta es, ¿cómo se podían dar ellos estos lujos extravagantes? A expensas de los demás, oprimiendo al pobre. Y nosotros pensaríamos aquí, Santiago como que era socialista. No. De hecho, el socialismo es totalmente anticristiano, para los que no lo saben. Santiago nos está diciendo, oh Señor de los ejércitos, permite que se empropien sus tierras. No. Dios ha determinado un día para eso. Él no está anatemizando el que sean ricos, sino cómo usa las riquezas. ¿En qué ponen sus miradas? Mientras el jornalero no tenía nada que comer ni llevar a su casa para comer, estos con dinero ajeno se daban lujos extravagantes. Decía un comentarista, lejos de ser Robin Hood del primer siglo, robando a unos para dar a otros, estos robaban para llenar sus bolsillos. Santiago les dice, y habéis sido disolutos. Y esta palabra tiene la connotación de entregarse uno a la búsqueda del placer o hundirse por completo en el libertinaje. Vean lo que estaban haciendo con toda la riqueza. Lujos, placeres pecaminosos. Alguien decía, una vida sin abnegación pronto estará fuera de control. Y esto fue lo que les pasó a ellos. Nosotros vemos a hombres ricos, empresarios, políticos, pastores, y deberíamos preguntarnos, ¿cómo adquirieron esa riqueza? ¿Cómo? ¿A quién le robaron? ¿A quién están oprimiendo? Para gastar en lujos extravagantes y en sus placeres. Y dice Santiago luego al final del verso 5, y habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Estos eran ladrones en búsqueda de placer que se han saciado de aquel botín que tomaron de sus víctimas. Ellos buscaban alimentar cada deseo pecaminoso de sus corazones. Habéis engordado vuestros corazones. Le has dado a tu corazón pecaminoso lo que te ha pedido. ¿Ustedes han escuchado? Haz lo que dicte tu corazón. Eso es totalmente pecaminoso y malvado. Mi corazón, dice la Biblia, es perverso y engañoso más que todas las cosas. Yo estoy llamado a agradar a mi Dios, no a los deseos de mi corazón. Los deseos de mi corazón, la mayoría de las veces. ¿Qué quiere decir con la mayoría de las veces, pastor? 99.9.9.
La mayoría de las veces son malvados los deseos de mi corazón. Llamados a agradar a Dios. Y esto es todo lo que su corazón malvado y pecaminoso les decía, se lo daban. Has engordado vuestros corazones. La raíz de todo mal, la fuente de nuestros deseos, es allí. ¿Se acuerdan de Cristo? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Podemos decir que estos hombres eran cristianos? No. ¿Pero cómo? Sus obras han demostrado que no lo son. A mí me importa muy poco lo que tú digas de ti mismo, de ti misma. Son tus obras las que demuestran si eres realmente cristiano o no. Basta de engañarte a ti mismo y a ti misma. Con que sí, yo soy cristiano. Y si yo digo que lo soy, lo soy. Todavía no he escuchado a alguien que hable mal de sí mismo. Tus obras. ¿Qué dice tu vida acerca de tu fe? ¿Va tu vida en armonía a tu fe? ¿O es algo así? No encaja. Dices una cosa y demuestras otra. ¿Qué pasa contigo? Estos eran así, estos no eran cristianos, estos eran unos impíos en medio de la congregación. Y por eso Santiago sin piedad se dirige a ellos. Y no hay ningún llamado al arrepentimiento aquí. Prepárense, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Verso 6, Santiago 5. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él, hablando del justo, nos hace resistencia. Un siervo del Señor dijo, estos fueron más allá de robarlos. Literalmente, dice un siervo del Señor, estos matarían para mantener su estilo de vida opulento. ¿Cuántos han sido capaces de manchar sus manos de sangre por un poco más de dinero? ¿Cuántos? Por un poco más de dinero. ¿Cuántas cosas hemos estado dispuestos a perder por correr hacia el dinero? ¿Cuántos? Y dice Santiago, habéis condenado al justo. Y esta palabra condenado es la palabra griega que se refiere a dictar sentencias sobre. ¿Y qué es lo que dice Santiago en el capítulo 2 sobre estos ricos? Santiago 2:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Y en el 5 les dice, habéis condenado al justo. Estos ricos también estaban aprovechando los tribunales para asesinar judicialmente a algunos de los pobres maltratados. No les bastaba con robarlos. Qué sanguinario. Qué perverso. Y Santiago dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Esa palabra justo significa moralmente recto. Santiago indica aquí que estos que eran oprimidos definitivamente eran inocentes de delito y que eran creyentes, a quienes se les da el título de justos. No eran cualquiera. Y Santiago dice, y él, hablando del justo, nos hace resistencia. Qué duro lo que estaban viviendo estos hermanos. Trabajando duro sin poder llevar un sustento a su familia. Oprimidos duramente por estos hombres, robados por estos hombres, llevados a tribunales judiciales por estos hombres. Y a pesar de eso, dice el texto, no les hacen resistencia. Increíble.
En aquel momento no existía Ministerio del Trabajo, ni muchas cosas hoy. Todo indica aquí que las víctimas estafadas eran creyentes y que se encomendaban únicamente al cuidado de Dios. El clamor de ellos llegó a su Padre. Y como bien señala alguien, estos en lugar de hacer resistencia respondieron ante tan grande mal como Jesucristo los enseñó. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 39. Mateo 5, 39 declara la Escritura: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la copa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El hecho de que Dios haya permitido esto no quiere decir que no nos indignemos sobre esta realidad. A veces decimos, bueno, si Dios lo permite por algo es, callemos nuestras bocas. Cuidado con eso. Hay algo que se llama voluntad permisiva de Dios y es cuando Dios permite muchas cosas con las que Él no está de acuerdo. Pero eso no quiere decir que esas cosas no vayan a sufrir sus consecuencias. Que esos hombres no tengan que dar cuentas delante de Dios. Lo van a hacer. Santiago lo dice, vendrán miserias sobre ellos. El juicio vendrá y será ejecutado por el Señor de los ejércitos. Y Santiago quiere que estos hermanos vean eso. Mientras eran oprimidos, tal vez pensarían que no había esperanza. Y Santiago les dice, sí las hay. Qué terrible, ¿no? Acumular riquezas es un grave pecado. Y estos la acumulaban como aquel hombre de la parábola. Oh, alma mía, he guardado suficiente, repósate y gózate. Su paz estaba en lo que tenían guardado ahí. Nosotros debemos poner mucho cuidado en cómo los hombres han adquirido su riqueza. Y plantarnos con total desacuerdo ante eso. Sean políticos, empresarios, pastores, lo que sea. Lo usaron para oprimir al pueblo y el pueblo clamaba a él. Hermanos, las riquezas son una bendición de Dios. Y Dios nos las da para usarlas para su gloria y para el bien de otros. No somos dueños de las cosas. Mira, aunque tu casa lleve tu nombre, realmente es de Dios. Aunque tu carro, los papeles lleve tu nombre, realmente es de Dios. Aunque la factura de esa ropa que tienes puesta lleve tu nombre, realmente es de Dios. Todo a Él le pertenece. Dios es dueño de todo. Por eso el juicio sobre estos hombres, porque usaron lo que Dios provee para pervertirlo. Los bienes materiales no deben acumularse. No deben ganarse injustamente, con mentiras, con autocompasión, con robo, con trampa, con fraudes. No importa dónde trabajas, si es en el Estado o en una empresa privada, tú debes ser santo en tu manera de conducirte con respecto a estas cosas. Y el dinero no ha de gastarse en placeres, ha de usarse para la gloria de Dios, para el bien de otros. Nosotros solo somos mayordomos y un mayordomo no es dueño de lo que se le da para administrar, porque solo se le dio para administrarse. Tú y yo no somos dueños de nada, ni de la vida ni siquiera, ni del cuerpo que tienes, de nada eres dueño. A veces sientes la sensación de que eso es tuyo. No lo es. No lo es.
No lo es. Sin nada viniste a este mundo y sin nada te irás. Es más, ni siquiera esa ropa y el dinero que sueñas y por el cual te apasionas diariamente, que te olvidas del Señor, ni siquiera eso lo podrás colocar en tu tumba. ¡Qué tontos somos! El juicio que les espera a los ricos opresores será terrible. Aquellos que han usado el dinero de sus empleados y del Estado un día darán cuentas a Dios, y nosotros como cristianos hemos de oponernos a estas actitudes. Pero hay un problema, que podemos pensar que esto era solamente para estos hombres. Bueno, yo le pago buen sueldo a mis empleados. Yo no acumulo prácticamente nada, pastor. Alguien decía que tu corazón está siempre atado a dos cosas, a una de dos cosas, o al cielo o a la tierra, siempre, o a una de dos cosas, o tu corazón está atado a esta tierra terrenal, temporal, frágil, o al cielo, lo eterno, lo duradero, donde habita el Señor. La manera en cómo vives acá mostrará a cuál de esas dos cosas realmente tu corazón está atado. El corazón de estos hombres estaba atado al dinero y a su riqueza. Se pervertieron y les espera el juicio. Si tú haces de los bienes materiales tu Dios, te puedo asegurar que compartirás el infierno con estos hombres. Serán tus compañeros de celda por la eternidad. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Crees que si tienes un poquito más de dinero serías más feliz? ¿Te has sentido tentado a adquirir riquezas de manera incorrecta? Alguien decía, el dinero no te da la felicidad, pero te calma los nervios. Yo creo que muchos quisieran un poco más. Más. Quiero más. Y como decía el domingo pasado, muchos creen que si la frase, si tan solo tuviera, se completara, fueran más felices. Pueden haber muchos hoy aquí a quienes su Dios es el dinero y los bienes materiales. Evalúa tu semana, tus frustraciones, tus conversaciones. ¿No han visto a esa persona que no hacen más nada de hablar de dinero? Que esto me costó tanto, esto me costó tanto, esto me costó tanto, esto me costó tanto, esto me costó tanto. Si tan solo tuviéramos esto, que esto, que esto. Sí, es contigo que estoy hablando. Yo no estoy diciendo, ay, bueno, entonces me voy a alegrar de ser más pobre. Oh, el Señor ama a los pobres y odia a los ricos. Por favor. El Señor le ha placido salvar ricos y pobres. Lo que se están anatemizando aquí es el mal uso del dinero. Ellos hicieron del dinero su Dios y lo obtuvieron de manera injusta y lo acumulaban para encontrar esperanza en ello y lo gastaban en placeres y deleites. Si Cristo no es tu tesoro, el dinero lo será. La Biblia, hablando del contexto de las riquezas, dice, no puedes servir a dos señores. Amarás más a uno que a otro. Terminarás aborreciendo más a uno que a otro. La hipocresía de estos hombres y su amor por las riquezas los cegó. Santiago le dice, prepárense por las miserias que le vienen. Dios no va a pasar por alto a aquellos que aman otras cosas más que a Él. Y que con ello oprimen a su prójimo.
maltratando a su prójimo. Y lo esperanzador aquí es que así como el Señor escuchó el clamor de los jornaleros, Él escucha el clamor de todos sus hijos que son oprimidos y que en su calendario hay un día para el juicio. Nuestro Dios no tendrá por inocente al culpable. Y es necesario que evalúes tu corazón. Hoy, ya, ahora. Estos ricos impíos opresores, les llegó su castigo, así como a todos aquellos que no dan un uso correcto a las bendiciones que Dios da. Y que lo usan más bien para congraciarse con el mundo, para satisfacer los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Pero si no lo es, prepárate a las miserias que te vendrán. Oremos.